Hoy nos levantaron a Mario y a mí antes de que aclarara bien el día. Bostezando, restregándonos los párpados, inertes, dejamos que nos vistieran. Para despabilarnos, dijo mi madre: «Apúrense, que vamos a casa de la Tullida». Mario y yo nos miramos con sorpresa. ¿A casa de la Tullida? Entonces basta. Que no nos abotonen el abrigo como si fuéramos unos muñecos. No. Los zapatos podemos ponérnoslos nosotros mismos. Qué solas están las calles a esta hora. Los burreros no han acabado de aparejar sus animales para el acarreo del agua. Las criadas están todavía preparando el nixtamal para llevarlo al molino. De modo que el silencio está entero delante de nosotros y vamos rompiéndolo con nuestros pasos como si fuera una delgada capa de hielo. Resuenan largamente las pisadas y queda atrás una cuadra y otra y otra. La bajada de San Sebastián, el parque. Cogemos por la salida de Yachbol. Aquí se acaba el empedrado y el camino va angosto y sinuoso, entre el zacatillo verde, coronado de rocío, tierno. Estos sitios son de mi amiga Amalia. Detrás de las bardas de piedra cabecean los árboles, jocotes con sus frutos amarillos, ácidos, anonas de follaje ancho y tupido, aguacates. Cuando miramos la primera casa del Tejamanil, sabemos que hemos llegado al barrio de los pobres. Nos detenemos ante una puerta que cede a la más leve presión de la mano de mi madre. «Adelante, doña Zoraida», dice una voz. No atinamos desde qué lugar del cuarto ha salido aquella voz, porque venimos deslumbrados por la luz de afuera. Pero mi madre conoce bien este cuarto, y sin titubeo se dirige hacia la única ventana y la abre. Se ilumina una estancia estrecha, miserable. La mujer que habló está inmóvil, tendida sobre el catre. Su pelo entrecano y largo se desparrama sin orden sobre la almohada. La cara de esta mujer parece una llanura seca, donde los ojos se ahondan como dos remansos de agua zarca. ¿Qué tal amaneciste? Me duele un poco el cuerpo, pero ha de ser porque es efecto de luna. Ayudada por mi madre, la Tullida se incorpora y queda sentada a la orilla del catre. A un lado de él está una mesa y encima algunos frascos a medio vaciar. Mi madre escoge de entre ellos uno. Te voy a untar el linimento a ver si se te alivia la molestia. Empieza a alzar el camisón. Mario y yo nos volvemos pudorosamente hacia la pared. Está tapizada de tarjetas postales, a colores, en blanco y negro, prendidas con tachuelas o con cera cantul. Este sol, poniéndose tras una montaña, es el crepúsculo que contempla a todas horas la Tullida. Estas muchachas, con un ramo de lirios entre los brazos, son las amigas fieles, las interlocutoras del diálogo incesante de los largos días. Estas palomas le traen siempre una carta lacrada entre su pico. Mario, acerca la silla. Mi hermano obedece. Sobre el palo duro se sienta la Tullida, aguardando a que mi madre la peine. ¿Estos son sus niños, doña Zoraida? 2, no pude tener más. Después de peinarla, mi madre va al rincón en el que está el brasero de barro blanqueado. Sopla la ceniza, la avienta y el pulso del rescoldo empieza a latir otra vez. Apenas y luego más rojo. Entonces arrima la caldera de café. Al rato empieza a borbotear. Traje un tasajo de carne salada para el desayuno. Mi madre lo desmenuza con sus dedos y lo coloca sobre un plato. De allí va tomando los bocados y poniéndolos entre los dientes de la Tullida, que mastica lentamente,
con las manos quietas sobre el regazo. Sus ojos van por encima de nosotros, hasta las tarjetas postales, y allí se quedan tranquilos, colmados. Cuando termina de comer, mi madre le limpia las comisuras de los labios con una servilleta. Luego va a lavar el plato en una pequeña batea de madera. ¿Qué te parecen mis hijos? Muy bien portados, muy primorosos, no se asustaron de verme, ni me hicieron burla. El niño tiene 6 años. Después de él ya no nació ninguno más. Es el único varón. Y es necesario que se logre. Es necesario. ¿Por qué no se ha de lograr, doña Zoraida? Dios bendecirá en él sus caridades. Mi madre había terminado de poner orden en la habitación y vino a sentarse en un extremo del catre. Se mordía el labio, irresoluta. De pronto volvió la cara hacia la Tullida para decirle: «Es la primera vez que te traigo a mis hijos. Quería yo que los conocieras, al niño principalmente, porque te voy a pedir un favor». ¿A mí, doña Zoraida? ¿A mí que soy tan pobre y tan inútil? Quiero que me eches las cartas. Rápidamente mi madre fue hasta la mesa y la arrastró dejándola al alcance de la Tullida. Quitó algunos frascos y colocó un naipe encima. «Señora, si yo no sé, no tienes que saber. Quiero que me prestes tu mano, nada más, te lo juro». La Tullida bajó la mirada hasta esas manos que desde tanto tiempo atrás no le pertenecían. El naipe estaba en el centro de la mesa. La mano de mi madre cogió la de la Tullida y la levantó hasta allí. Al soltarla, chocó sordamente contra la madera. «Haz un esfuerzo, mujer. Tienes que ayudarme». Mi madre respiraba con agitación. Sus mejillas estaban encendidas de fiebre. Los ojos de la Tullida iban de ese rostro convulso que tenía frente a ella a sus propios dedos, contrahechos por el reumatismo, sarmentosos. No sabía cómo era posible que hubieran apartado una baraja de las otras. ¿Qué carta salió? Mi madre no se atrevía a verla. Con los párpados bajos aguardó la respuesta. Espadas. Espadas. Penas. No lo hicimos bien. Vamos a probar de nuevo. Barajó el naipe otra vez. Volvió a colocarlo sobre la mesa. Volvió a coger la mano de la Tullida y a guiarla y a moverla y a hacer que se deslizara arrastrando una carta y separándola de las demás. Espadas. La violencia del ademán de mi madre hizo que la mesa se tambaleara y los frascos chocaran entre sí, tintineando. Las cartas cayeron al suelo, boca arriba, sin secreto, y todas eran espadas, espadas, espadas. Mi madre las miró con horror. Temblando se enfrentó a la Tullida. ¿Y esta es tu gratitud? Y para recibir esta recompensa he venido día tras día durante años a limpiar tus llagas apestosas, a arrastrarte de un lugar a otro como si fueras un tronco, a aplacar el hambre tuya que no se sacia nunca. La Tullida la miraba con sus enormes ojos secos, desamparados. Pero ya el ímpetu que irguió a mi madre la había abandonado, y ahora estaba de rodillas, besando los pies de la Tullida, suplicándole con su voz más profunda y verdadera. «Perdóname, por Dios, perdóname. No sé lo que digo. Estoy como loca. En nombre de lo que más quieras, pide que si es necesario que alguno muera sea yo. Pero no él, que es inocente. No él, que no ha tenido más culpa que nacer de mí». La Tullida había palidecido. Gotas de sudor le salpicaban la frente y su boca se distendía en un gesto de sufrimiento. Gimió. Corrimos a detenerla, pero llegamos demasiado tarde. Sus párpados se abatieron.
Su cabeza se dobló tronchada sobre el hombro. Toda ella iba entregada a esta corriente que la llevaba rápida, lejos de nosotros, de nuestra voz, de nuestra angustia. Cuando cierro los ojos en la noche, se me representa el lugar donde mi nana y yo estaremos juntas. La gran llanura de Nicalococ y su cielo constelado de papalotes. Habrá algunos que vuelen a ras del suelo por falta de cordel, otros que desde arriba se precipitarán con las varas quebradas y el papel hecho trizas, pero el de Mario permanecerá, en medio de los más altos, de los más ligeros, de los más hermosos, como una estrella fija y resplandeciente. Después vendrá la marimba y el hombre que se sube a un cajón para anunciar la llegada del circo, de un tren que han traído especialmente para que lo conozcamos, bajará, contorsionándose don Pepe, y las hermanas Cordero ejecutarán esa suerte dificilísima que no podemos siquiera imaginar y que se llama la soga irlandesa. Y se desenroscarán tantas serpentinas y lloverá tanto confeti que nos costará trabajo ver el desfile de extranjeros. Mi nana me dirá: ese que va allí es un chino. Se le reconoce porque tiene la piel amarilla y va montado en un dragón. El que está pasando ahora es de México. Fíjate, no sabe hablar más que de usted y de tú. Ni a mí me trata de vos. Aquel es negro. No pases tu dedo con saliva sobre su cara. No se destiñe. Y el otro con esos tatuajes sobre las mejillas y ese aro en la nariz. Y de pronto mi nana bajará los párpados y me obligará a bajarlos a mí también, porque delante de nosotros estará el viento con su manto de gala. Paseará por el llano hasta no dejar más presencia que la suya. Cuando todos se hayan rendido a su calidad de rey, oiremos su gran voz, temblaremos bajo su fuerza. Poco a poco, sin que él se dé cuenta, iremos arriesgando los ojos hasta que nos rebalsen de su figura. Y mi nana y yo quedaremos aquí sentadas, cogidas de la mano, mirando para siempre. Hoy, como a las 7 de la noche, vino a buscarnos Amalia, la amiga soltera de mi madre. No esperó a que termináramos de merendar para llevarnos a su casa. Había allí mucha gente sentada en las bancas que colocaron en el zaguán y en el corredor. Mujeres humildes, tapadas con rebozos, descalzas. Niños que chillaban, sudorosos, dentro de sus ropones. Señoras erguidas, aisladas, procurando no hablar con nadie, frunciendo la nariz para rechazar el dolor que la acercaba. Amalia invitó a mi madre. ¿No quieren pasar a visitar a nuestro amo? Fuimos a la sala. ¿Dónde está la viejecita? ¿Y los muebles? Sobre una mesa cubierta con un blanquísimo mantel resplandecía una custodia. Flanqueándola 2 candeleros de metal donde ardían las velas gruesas y altas. Enfrente los reclinatorios. Allí nos arrodillamos. Mi madre cerró los ojos hundiéndose en un pensamiento difícil y doloroso. Sus labios estaban crispados. Mario y yo nos distraíamos contemplando el aspecto tan inusitado de la habitación. Amalia se inclinó hacia nosotros para recomendarnos en un susurro. Más respeto, niños, que está expuesto el Santísimo. Mi madre se persinó y se puso de pie. Salimos al corredor. ¿Es seguro que vendrá? Seguro. Él mismo me avisó que yo tuviera todo preparado. Mira cuánta gente. No va a tener tiempo para atender a todos. Ustedes serán los primeros, te lo prometí. ¿Pero irás a poder? De algo me ha de servir correr los riesgos que corro. Imagínate si ahora vinieran los gendarmes a catear la casa. San Caralampio nos ampare. A la cárcel íbamos a parar todos.
¿No tienes miedo? Alguien debe prestarse a ayudar. Pero ¿por qué tú? Eres una mujer sola. A las casadas no les dan permiso sus maridos. ¿Con qué trabajo las dejan venir aquí? Mira, esas ya se van. No pueden estar más porque su señor las regaña. Por fortuna César está en Tuxtla. Puedo quedarme todo el tiempo que sea necesario. Horas y horas sentados en el corredor, Mario y yo, apoyados uno en el otro, cabeceamos. No se duerman, ya no dilaten venir. Como a las 10 de la noche oímos el trote lento de un caballo que se detuvo frente a la puerta. Amalia corrió a abrir con mucho sigilo y precauciones. Pase usted, señor. Todos se pusieron de rodillas para recibir al recién llegado. Era un hombre de mediana edad, alto, fornido, con ademán de quien está acostumbrado a que lo obedezcan. Vestía traje de camino y llevaba un fuete en la mano. Algunas mujeres se arrastraron hasta él suplicantes. Su bendición, señor cura. Hizo un signo breve, dibujando una cruz en el aire. Con la punta del fuete iba abriéndose paso entre la multitud. A la luz de los focos su rostro parecía esculpido a hachazos. ¿Gusta usted tomar algo, padre? Amalia lo condujo al comedor. Detrás de ella se levantaron muchas gentes ansiosas de entrar, pero Amalia únicamente nos los permitió a nosotros. El señor cura rezó un Ave María antes de sentarse a la mesa. ¿Es así como le gusta la carne, señor? Cualquier cosa es un banquete viniendo de esos ranchos miserables, donde no hay nada que comer. Y conste que a mí me reservan lo mejor, pero lo mejor es una tortilla fría y una taza de café aguado. Amalia sonrió servilmente, pero el señor cura no lo advirtió. Masticaba con rapidez, sin levantar la mirada del plato. Padre, usted conoce a mi amiga Zoraida, la esposa de César Argüello. Por referencias, no es de las devotas. Ahora vino porque quiere consultar algo con usted. Hasta entonces el señor cura alzó el rostro y por primera vez se fijó en quienes estábamos alrededor de él. Su mirada fue como un muro ante el cual nos estrellamos. Me imagino que se trata de un caso de conciencia. Mi madre dio un paso para aproximarse al sitio en que el señor cura estaba sentado. No sé, padre. Usted se va a burlar de lo que voy a decirle. Yo también me burlé al principio, pero ahora tengo miedo y necesito que usted me ilumine. El padre retiró su plato como para disponerse a escuchar. ¿No es mejor que salgan los niños para que se explaye usted más libremente? Es que se trata de ellos, de Mario, tan pequeño y ya causando perturbaciones. Una mujer india del rancho me amenazó con que se lo comerían los brujos. El señor cura cerró los puños y golpeó a la mesa con un vigor en el que se volcaba su persona entera. ¿Eso es todo? Debí figurármelo. Brujerías, supersticiones, me traen a las criaturas para que yo las bautice, no porque quieran hacerlas cristianas, pues nadie jamás piensa en Cristo, sino por aquello del agua bendita que sirve para ahuyentar a los nahuales y los malos espíritus. Si se casan, es por la ostentación de la fiesta, y van a la iglesia únicamente a murmurar del prójimo. Sus ojos estaban vidriosos de cólera. Temblaba como ante un animal rastrero y vil, que sin embargo no podía aplastar con el pie. Tengo los sacramentos en mis manos y no puedo guardarlos, defenderlos. Cada vez que pongo la hostia sobre la lengua de uno de ustedes es como si yo la entregara a las llamas. Pronuncio siempre la misma absolución sobre los mismos pecados. No he conocido dureza de corazón igual a la de la gente de este pueblo. Amalia estaba asustada. Señor, no quisimos ofender. No es a mí a quien ofenden, como tampoco es por ustedes por quienes yo me sacrifico.
¿Valdría la pena aguantar hambres en honor de un ranchero que conoce todas las argucias para no pagar los diezmos y primicias a la iglesia? ¿Soportar el cansancio, el frío, en estos caminos que no llegan jamás a ninguna parte, por atender a un rebaño de mujeres indóciles que no conocen ni cumplen sus obligaciones de católicas? ¿O consumirse luchando contra el terror de esta persecución inicua y sin sentido para que los hijos de esta masa de perdición, sus muy queridos hijos, crezcan y sean iguales que sus padres? En su frente se hinchaba una arteria y palpitaba como a punto de romperse. No, entiéndalo bien, no es por ustedes. Se llevó la mano a la frente y aplastó la arteria con sus dedos. Tras una pausa ordenó: «Abra la ventana, Amalia. Estamos ahogándonos». La soltera obedeció. Desde la ventana abierta miró de reojo al señor cura, temerosa y escudriñadora. Mi madre, que no había tenido la respuesta que esperaba, insistió: «Pero los brujos nos pueden hacer daño, ¿verdad? Son hombres. Todos los hombres pueden hacer daño». Mi madre se desplomó sobre una silla traspasada de abatimiento. Casi inaudiblemente dijo: «Entonces no hay remedio». Amalia intervino con timidez. Yo le había aconsejado que el niño hiciera su primera comunión. «Que la haga si ya está en edad». El desfallecimiento de mi madre había sido pasajero. Se recobró y estaba nuevamente de pie. Con mal disimulado reproche, con la decepción enroscada en la garganta, reclamó: «¿Eso es todo lo que puede usted decirme, padre?» «Ten fe y confórmate con la voluntad de Dios. Si Dios quiere cebarse en mis hijos, pero no en el varón, no en el varón. Zoraida». Amalia se abalanzó a mi madre como para arrebatar de sus manos un arma con la que estaba hiriendo a ciegas. «No en el varón, no en el varón». «Cállate, mujer. Lo que dices es una blasfemia». El sacerdote se irguió, crispando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego, poco a poco fue aflojándolos, extendiendo los dedos sobre la mesa, mientras la sangre volvía a circular en sus manos y a teñirlas de su color normal. Cuando habló, su voz era indiferente y sin inflexiones. «Déjala. No está blasfemando. El dolor no sabe hablar más que así». Mi madre nos empujó para que saliéramos. Al pasar cerca del señor cura, él hizo un gesto como para detenernos, pero mi madre nos apartó con violencia. «No, también usted es enemigo nuestro». Era medianoche cuando atravesábamos las calles oscuras y desiertas para volver a la casa, y en todo el camino mi madre iba llorando. La divina providencia no desampara a quienes confían en su poder. Tía Romelia se permitió una risita corta y burlona. «Ay, Amalia, cómo se ve que no has vivido». Amalia alzó unos ojos tranquilos y sin reproche. No me casé, no tuve hijos, no pude ser monja, y durante años he estado avergonzándome de ser como un estorbo, como una piedra contra la que tropiezan los que caminan. Pero ahora es distinto. Ahora sirvo para algo. Naturalmente, ¿qué sería de tu madre si tú no la cuidaras? No me refiero a mi madre. La pobrecita no me va a durar mucho. Hay otra cosa. Desde que empezó la persecución presté mi casa para las ceremonias del culto y para dar hospedaje a los sacerdotes. Bonitos sacerdotes. Ya me contó Zoraida cómo la recibió ese basilisco. Amalia estaba trémula de indignación. Sí, los quisieran mansos, indefensos, para acabar más pronto con ellos, los quisieran sumisos para manejarlos a su antojo. Pero qué esperanzas, el señor cura puede más que Comitán entero. Mi madre se apretó las sienes contra las dos manos y gimió suplicante. Por caridad, no discutan más, me duele la cabeza. Hazme caso, Zoraida. La divina providencia vela siempre por nosotros. Haz un acto de confianza y ponte en sus manos. Te recompensará como me ha recompensado a mí. Tía Romelia se volvió incrédula.
¿A ti? Entre tanta gente que llega a mi casa, ninguna ha llegado para espiar. Ninguna. La esposa del presidente municipal me lo contó. No han recibido una sola denuncia, y no es por prudencia mía. Yo dejo entrar a todos. Muchos no sé siquiera quiénes son, pero la divina providencia nos cuida. ¿Y qué quiere la divina providencia que haga, Zoraida? Quiere que Mario comulgue. ¿Y por qué no? Concedió tía Romelia. Es como la homeopatía. Si no cura, tampoco hace daño. Pero tú no recurriste a la homeopatía para curarte, sino a tu marido, replicó violentamente mi madre. Amalia saboreaba la sorpresa. ¿De veras? ¿Va a volver a juntarse con él? Evidentemente a tía Romelia no le agradaba que sus proyectos se divulgasen. Me lo aconsejaron los doctores de México. Pero si cuando te separaste decías, pues ahora apago mi boca. Además prefiero vivir en mi propia casa, por humilde que sea, y no de arrimada en casa ajena, para que a cada chico rato me champen el favor. Tía Romelia se levantó y se marchó. Hubo una pausa. Va sentida contigo, Zoraida. ¿Y qué me importa? Ni ella ni nadie en el mundo. Estoy desesperada. Amalia, desesperada. Amalia acarició la cabeza dolorida de mi madre. No sé si escribirle a César pidiéndole que venga. 1000 veces he empezado la carta y acabo rompiéndola. Que venga. ¿Para qué? Y luego me arrepiento. Si sucediera algo. No puede suceder nada. Los brujos serán poderosos, todo lo dicen. No respetarán ni la puerta de la casa del patrón, pero ante la puerta del sagrario tienen que detenerse. Has sido muy buena conmigo, Amalia. Solo tú me consecuentas si me oyes. Los demás piensan que estoy loca, y cuando les pido un consejo me lo niegan, porque a nadie le importa que me maten a mi hijo. ¿Verdad que no, Amalia? ¿Verdad que no puede ser? Déjame que te ayude. Manda a los niños a mi casa para que les enseñe la doctrina. Esa misma tarde fuimos Mario y yo. Las clases eran en el corredor, entre las macetas y las jaulas de los canarios estrepitosos. Nos sentaron en unas sillitas de mimbre, bajas, y Amalia, enfrente de nosotros, en una mecedora, abrió el catecismo. Decid, niños, ¿cómo os llamáis? Mario y yo nos miramos con estupor y no acertamos a responder. No se asusten así, es la primera pregunta del padre Ripalda. Leyó en silencio durante unos minutos y luego cerró el libro. Lo que sigue es muy complicado para ustedes. Mejor voy a enseñarles las cosas a mi modo. No sabe nada de religión, ¿verdad? Hicimos un gesto negativo. Entonces es necesario que sepan lo más importante. Hay un infierno. No era una revelación. Otras veces habíamos oído pronunciar esta palabra, pero solo hasta ahora estábamos aprendiendo que significaba algo rojo y caliente, donde hacían sufrir de muchas maneras a quienes tenían la desgracia de caer allí. Los bañaban en grandes peroles de aceite hirviendo. Les pinchaban los ojos con alfileres, como a los canarios para que canten mejor. Les hacían cosquillas en la planta del pie. Mario y yo habíamos vivido siempre distraídos, mirando para otro lado, sin darnos cuenta cabal uno del otro. Pero ahora adquirimos repentinamente la conciencia de nuestra compañía. Con una lentitud casi imperceptible fuimos arrimando nuestras sillas, de tal modo que cuando Amalia nos participó que en el infierno bailaban los demonios bajo la dirección de Lucifer, pudimos cogernos sin dificultad de la mano. Estaban sudorosas y frías de miedo, y más en esta hora, cuando ya la sombra había ido apoderándose de los ladrillos del corredor uno por uno, y nosotros quedamos reducidos a su dominio. Y más en esta hora cuando la viejecita estaría sollozando frente a la ventana sin que nadie la consolara. Y más en esta hora en que los pájaros se han silenciado y las enredaderas toman formas caprichosas y terribles. Al infierno van los niños que se portan mal. ¿Qué es portarse mal? ¿Desobedecer a los padres, por ejemplo? No resulta muy fácil.
Mario y yo lo hemos intentado algunas veces y ninguna con éxito. De hoy en adelante no lo intentaremos más. Robar dulces. Después de todo, no son tan sabrosos. No estudiar las lecciones, pero si ya no vamos a la escuela. Pelear con los otros niños. ¿Cuáles? Siempre nos tienen encerrados y no nos permiten salir a jugar con ellos. Entonces las posibilidades de un viaje al infierno no son tan inminentes. Mario y yo aflojamos la presión que mantenía unidas a nuestras manos. Además ya son las 6 de la tarde y acaba de encenderse la luz. Estamos jugando en el traspatio. Nuestras dos cargadoras, una se llama Vicenta y otra Rosalía, pero en este juego de la frontera Rosalía se puso el nombre de Guatemala y Vicenta el de México. Entrecruzaron sus brazos para impedir que pasáramos Mario y yo. Nos interrogaron minuciosamente hasta que declaramos con quién queremos irnos. Yo con México, yo con Guatemala. Y entonces cada uno se abraza a la cintura de la que eligió, ayudándola en el forcejeo que sostiene con su rival y del que resulta vencedora la que resiste más. Pero hoy intempestivamente Rosalía se soltó y cesó de esforzarse, y hasta allá fueron a dar Vicente y Mario, tambaleándose antes de recuperar el equilibrio. Rieron, porque esta novedad introducida en el juego lo hace más divertido. Otra vez, Vicenta, otra vez. Pero Vicenta se rebosa en su chal como si tuviera frío y niega con la cabeza. Es muy tarde. Está empezando a oscurecer. Mejor vamos a los cuartos de adentro a jugar mono seco. Yo me pongo con seriedad. Mi mamá no nos da permiso de jugar así. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y tú tan obediente. Bien se ve que estás recibiendo clases de doctrina. No quiero disgustar a Vicenta, porque me ha amenazado con dejar de contarme cuentos. Hace pocos días que entró a servirnos. Es la encargada de cuidarme, en sustitución de mi nana. Pero tampoco quiero desobedecer a mamá porque es pecado y me voy al infierno. Entonces propongo con un entusiasmo exagerado. ¡Vamos a jugar colores! Vicenta parece extrañarse como si hubiera escuchado una proposición absurda. Se persina apresuradamente mientras dice ¿colores? Ni lo permita Dios. No tiene nada de malo. ¿No saben lo que le sucedió por jugar colores a los dos hijos de don Líbano Román? Fue en la casa donde yo estaba sirviendo antes de venirme aquí. Negamos ya con un principio de temor. ¿Quieren que les cuente el cuento? Mario se vuelve de espaldas para no verse obligado a contestar, porque los cuentos de Vicenta lo aterrorizan. Quedé sola y con un hilo de voz contesté, sí, pero no en este ventarrón. Vamos a la cocina porque estos cuentos son de los que hay que contar bajo techo. Iban adelante de nosotros Vicente y Rosalía, cuchicheando, ocultando su risa bajo el chal. Encendimos una vela al entrar en la cocina, y cuando estuvimos todos sentados alrededor del fogón, Vicenta dio principio a su relato. Pues ahí tienen que estos eran dos niños que les decían por nombre Conrado y Luis. Todas las noches se juntaban con otros indizuelos y se iban a jugar al traspatio. ¡Ay, nanita, qué miedo! El traspatio era muy oscuro porque no había foco, y más con el follaje tan tupido de las matas. Pero los muchachitos, que eran muy laberintosos, buscaban ese lugar porque allí ni quien se acomediera a vigilarlos. Bueno, pues una de tantas noches los muchachitos dispusieron que iban a jugar colores. Se acomodaron bajo un árbol de durazno, y mientras el niño Luis, que fue el que le tocó hacer de ángel de la bola de oro, se fue un poco lejos para esperar que los demás escogieran su color. Pero ya tenía rato que todos lo habían escogido y el niño Luis no se asomaba. Le empezaron a gritar y por fin oyeron un ruido como de pasos entre las hojas y una voz ronca, como de gente grande, que decía «ton, ton». Los indizuelos preguntaron «¿Quién es?» y la voz ronca les contestó «El diablo de las 7 cuerdas». Les extrañó que el niño Luis contestara que era el diablo de las 7 cuerdas, porque habían quedado en que él era el ángel de la bola de oro, pero atrabancados como son los muchachos no se iban a parar a averiguar, sino que siguieron jugando.
¿Qué quería? Un color. ¿Qué color? Belleza. Conrado no se quería levantar porque sentía como recelo, pero los demás lo empujaron, pues él era quien había escogido ese color. Así que haciendo corazón grande se fue tanteando hasta donde había sonado la voz. Allí, atrás de las matas, estaba parado un muchachito. Conrado no podía verle bien la cara porque, como les digo, el traspatio de esa casa era muy oscuro. Y de pronto, quién sabe en qué arte se fue encendiendo una luz y cuál se va quedando el niño Conrado al catar delante de él un muchachito, pero que no era su hermano Luis. Su cara era como la de los niños, pero llena de arrugas y de pelos. Era el diablo de las 7 cuerdas, por mal nombre Catashaná. El niño Conrado quiso salir corriendo, pero tropezó con un cuerpo que estaba tirado boca abajo, en el suelo. Catashaná lo detuvo cogiéndolo de la mano y le dijo señalando el cuerpo: «Mira cómo dejaste a tu hermano Luis de tanto pegarle». Se lo dijo porque Catashaná es el padre de la mentira. Pero el niño Conrado tenía un susto tan grande que le castañaban los dientes y no podía contestar. En su aturdimiento no se le alcanzó siquiera a invocar a San Caralampio ni hacer el signo de la cruz ni nada. Entonces Catashaná le dijo: «Desde ahora tú me perteneces y vas a obedecer todo lo que yo te mande». Y no le soltaba la mano, y al niño Conrado le ardía como si lo estuviera agarrando una brasa. Entonces Catashaná le dijo: «Quiero que me traigas una sagrada hostia para que yo me la coma». Al día siguiente, el niño Conrado fue a avisarle al señor cura que quería hacer su primera comunión y empezó a aprender la doctrina. Pero en vez de fijarse en lo que le enseñaban, nomás estaba pendiente viendo qué travesura se le ofrecía. Era malcriado, sobresalido, en fin, la cola de Judas. No valían regaños ni amenazas ni nada. Pero Catashaná hacía que el señor cura no se diera cuenta y creyera que era un niño muy bueno, y le dijo que ya estaba listo para comulgar. Y así, con la boca sucia de malcriadeces, subió hasta el comulgatorio. Pero en el momento en que el señor cura le puso la hostia entre su boca, Dios castigó al niño Conrado. La hostia se convirtió en una bola de plomo, y por más esfuerzos que hacía el niño Conrado para tragársela, no se la podía tragar. Y en una de tantas se le atoró en la garganta y el niño Conrado cayó allí mismo ahogado y muerto. El relato de Vicente había terminado. Mario salió corriendo de la cocina y al pasar junto a la vela la apagó. Yo corrí tras él, y cuando le di alcance en el corredor, me dijo al oído sollozando: «No quiero comulgar».